escudriñar las Escrituras, estamos viendo teología sistemática y te pido, Dios, que seas aún usando esta parte teológica, seas ministrando a nuestras vidas y de una manera bien personal a cada uno de nosotros. Háblanos, fortalece nuestra vida espiritual y que sea de bendición en esta noche. También te presentamos a nuestro pastor, Pastor Alexis, te pedimos por su salud, te pedimos que seas tú con él y que él de nuevo tome fuerza, se levante como las águilas y pronto lo veamos aquí de nuevo ministrando y sirviendo como lo hace con tanta alegría. En el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros y estamos pues precisamente hablando de teología sistemática. En mi caso, esta es la segunda lección que voy a compartir y quiero que vayamos a la Biblia, a Hechos, capítulo 17, versos 26 y 29. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Los límites, déjame cambiarlo aquí, creo, estamos adelantados. Aquí estamos, Hechos 17, 26 y al 29, estamos en el 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios ha puesto un espacio, un tiempo, vamos a decirlo así, una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda buscar a Dios. Y aunque está cercano, dice la Biblia, lo busquemos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Amén. Entonces aquí vemos que este es el propósito de la teología sistemática, es que usted y yo podamos a través de la escritura y de la palabra conocer a Dios de una mejor manera. Hablábamos hace un mes, estuve hablando de lo que es un dogma, y los dogmas son cosas que los hombres, la iglesia cristiana evangélica no usa dogmas, es un término usado por la iglesia católica, y ellos algunas de las cosas que imponen le han llamado dogma y no están lejos de la Biblia. Pero nosotros usamos la palabra de Dios, es nuestro fundamento, es lo que nosotros tomamos para ser fortalecidos en la fe, seguir al Señor, conocer al Señor, porque qué bueno es conocer, o sea, ¿cómo vamos a conocer a Dios por medio de su palabra? Tenemos aquí una de las maneras como Dios se revela al hombre y lo hace a través de visiones, sueños, teofanías, ángeles, profetas, la Biblia y Cristo. Y aquí tenemos, por ejemplo, hablar un poquito de lo que es una visión abierta. Una visión abierta es cuando se te abre el mundo espiritual y tú, estando despierto, puedes ver en el espíritu algo que Dios te quiere mostrar. Y ahí tengo un ejemplo de lo que pasó cuando el profeta oró para que su siervo se abrieran sus ojos espirituales y él pudo ver un ejército que estaba alrededor de ellos y que eran más que el otro ejército que había en la tierra. Eso es lo que es una visión abierta. Pero también puede ocurrir una visión dormido o un sueño. Déjeme ver, tengo aquí esta es la que quiero hablar. Aquí vemos a José que tiene un sueño donde ve que sus hermanos tienen unos manojos de trigo y se inclinan ante él y que el manojo de él está de pie. Eso es una otra visión que él tiene a través de los sueños. También hablamos de una teofanía, que son las teofanías, son la manifestación o aparición de Dios de diferentes maneras. Y aquí encontramos cuando los tres varones visitaron a Abraham y le hablaron a Abraham. Recuerda que le dijeron que Sara iba a quedar en embarazo. Sara se rió porque le parecía tan imposible, pero eso fue una teofanía.
También Dios se manifestó a través de a Moisés por medio de la zarza ardiendo, donde le habló, le dio instrucciones, etcétera, etcétera. Y eso se llama una teofanía. En el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, también la columna de fuego era una manifestación de Dios que estaba con ellos dirigiendo constantemente pues al pueblo de Israel. También tenemos la aparición del ángel de Jehová que se le apareció a Gedeón, y también cómo sabemos cuándo es un ángel normal y cuándo es Dios manifestado que se presentó. Pues los ángeles no reciben adoración y este recibió adoración, y esa es una prueba de que era Dios, la segunda persona de la deidad representada en cuerpo, hablando al hombre. Tenemos también cuando el ángel se le presenta, ese sí es un ángel, que se le presenta a María y le da las instrucciones de que va a tener a Jesús. Entonces, tenemos que estuvimos hablando también el mes pasado acerca de la revelación general, cómo la naturaleza ya en sí revela la existencia de Dios. Y podemos ver un ejemplo en el Salmo 19, verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, pero tenemos que entender que no es suficiente creer que Dios existe para salvarse. O sea, si hacemos la pregunta en la calle, la mayoría de las personas te van a decir: yo creo que Dios existe. Y esa es la revelación general de que el Dios, por medio de la naturaleza y por medio de muchas cosas, le muestra al hombre que existe. Pero no es suficiente para salvarse. ¿Qué necesitamos? ¿Qué revelación necesitamos para salvarnos? Para obtener la salvación. Hay muchos versos bíblicos que nos lo pueden corroborar, pero hoy voy a compartir Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que nosotros no podemos conformarnos con que las personas crean en Dios o crean que existe Dios. La iglesia tiene una misión, y es llevar el evangelio para que la gente reciba esa revelación personal de Jesucristo, el Salvador, que es, Él murió por todos, pero la salvación es tan personal que se va a dar de acuerdo a cada persona, cómo le crea a Dios, cómo se arrepiente creyendo y confesando sus pecados. Hay un asunto que siempre es muy importante aclarar. La salvación es gratis para nosotros, pero no es gratis, porque Cristo pagó un precio que no fue gratis. O sea, la salvación tiene un gran valor porque Jesús mismo puso su vida en la cruz para salvarnos. Entonces ahí tenemos que entender que no es gratis. Ahora, tenemos otro punto que es, hablamos de que no es por obras, sino que es por fe y que es por gracia. Y eso lo tenemos claro y entendido. Pero a veces asumimos que como es por fe y porque es como por gracia, podemos vivir de cualquier manera. Y es ahí donde entra el punto importante, que cuando creemos en Cristo y empieza un cambio de naturaleza espiritual, al recibir al Señor, lo que hablamos del nuevo nacimiento, nosotros empezamos a actuar diferente, no para salvarnos, sino que empezamos a hablar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, porque nos salvó. Él dice en la Biblia que Él pone tanto el querer como el hacer. Entonces debe haber, la religión va a provocar que las personas cambien para salvarse. El cristianismo, al contrario,
nos salvamos y empezamos a cambiar. Empezamos a querer servir a Jesús. Empezamos a querer lo que yo estoy haciendo, escribir la palabra. Yo cada día me enamoro más de ese libro, de la palabra de Dios. Cada día siento la importancia de sus palabras. De manera que eso es lo que, entonces yo no estoy escribiendo esto para salvarme. No, yo lo escribo porque Él me salvó y reconozco la importancia de su palabra para mí. Entonces, eso es importante entenderlo porque no significa que vamos a vivir de cualquier manera. La gracia en nosotros, al contrario, provoca en nosotros un estándar más alto de vida, de manera de ser, de manera de pensar. Y si estamos cerca de Dios, lo he mencionado aquí, seguro muchos acá lo han mencionado, que uno se empieza a parecer al que adora. La Biblia así lo dice, que los que adoran imágenes que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, semejantes a ellos son los que lo adoran. Y por ende, si las personas que adoran una imagen se van a parecer a la imagen, pues ¿qué pasa con los que adoramos a Dios? Nos vamos a parecer a ese Dios. De hecho, la Biblia habla de que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Ok, entonces no digan más, a mí ya no me entra, yo no me acuerdo, eso es difícil. Si usted tiene la mente de Cristo, ya a ver, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Ya los amén bajaron. ¿Por qué bajaron? No pueden bajar. Al contrario, usted tiene que tomar, mire, yo hace unos años atrás, es que es así. Unos años atrás, estoy hablando como unos 12 o 14 años atrás, yo daba 2 o 3 pasos y decía, ¿y para dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Y se me olvidaban las cosas y me asusté. Yo dije, esto está raro porque un día, una vez, está bien, pero era continuo. ¿Y sabe qué hice? Empecé a aprenderme los versos de la Biblia. Ahora han pasado con más de 15 años y a mí ya no me pasa eso. Pero yo peleé mi batalla. Mi batalla fue, voy a mostrar yo mismo que mi mente sí sirve y que sí funciona y sí puedo memorizar y sí puedo aprender. La gente se autoprograma. No es que ya yo estoy de mucha edad para que, eso es una mentira. Mientras hay vida, funciona el cerebro. Ahora, ¿por qué muchas veces las personas cuando llegan a cierta edad dicen que ya no les funciona? Porque no están haciendo cosas nuevas, porque pararon de hacer cosas nuevas, de crear, de pensar, de estudiar, de leer, inclusive hasta hacer ejercicio es importante para el cerebro. Pero bueno, no voy a hablar más ahí. Vamos a seguir. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? A ver. ¿Cómo ellos adquirieron la salvación? Creyendo en el Mesías que iba a venir. Mire esto, mire lo que le estoy diciendo. Los santos del Antiguo Testamento se salvaron a través de la fe, creyendo en la promesa del Mesías. ¿Cuál es el primer libro escrito en la Biblia? Job, el más antiguo, ¿verdad? Y ese libro, el primerito que se escribió, que debe ser el más antiguo en la Biblia, Job era un patriarca. Mire lo que dice ese verso. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo se salvaron los del antiguo pacto? Creyendo que venía el Redentor. Entonces, ¿cómo es que nosotros en el nuevo pacto todavía dudamos si la salvación es a través de Cristo? Si hasta ellos, por eso estaban en el seno de Abraham esperando al Redentor. Y no llegaron al cielo hasta que Cristo murió y desocupó el seno de Abraham. ¿Quiénes estaban ahí? Los que estaban creyendo que vendría un Mesías, el Redentor, y los salvaría. Ahora, vamos a hablar de presuposiciones epistemológicas.
presuposiciones epistemológicas. ¿Qué es esto? Existe una verdad absoluta para todo el mundo. En cualquier lugar, en cualquier parte de la tierra y en cualquier época, tenemos que entender que si vamos a estudiar teología, estamos hablando de verdades absolutas. O sea, la verdad es la verdad y tenemos que entender que la verdad corresponde a la realidad. Y aquí tengo un ejemplo. Ese que está allá arriba es la luna y el que está abajo es el sol. Y yo vengo y le digo, la luna ilumina el sol. ¿Qué usted cree? No, el sol es el que ilumina la luna. Exacto. Pero gracias a la inteligencia artificial yo pude hacer esa imagen y mostrarle que la luna alumbra el sol. Y yo se lo puedo decir bonito, humildemente, hermanos, créame que la luna, mírelo ahí en la imagen, sigue iluminando el sol. Aunque se lo diga bonito, humildemente, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Porque la verdad es la verdad, no importa cómo la digamos, no importa si la decimos con humildad, no importa si yo soy muy bueno, verdad es verdad y mentira es mentira. Y eso tenemos que tenerlo en claro para poder escudriñar la escritura. La verdad es objetiva, no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Los valores cambian. ¿Por qué? Pero la verdad no. ¿Por qué cambian los valores? Porque las personas, ¿qué es un valor? Es aquello lo que el ser humano empieza a darle más importancia. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos la sal era de mucho valor. Por eso de ahí viene la palabra salario, porque a la gente le pagaban con sal. Y la sal tenía mucho valor porque daba sabor a la comida, pero también preservaba los alimentos porque no tenían refrigeración, electricidad como nosotros. Pero en el tiempo actual, nosotros la sal es económica porque es fácil de adquirir, está fácil en cualquier lugar. Ahora, la Biblia nos sigue comparando con la sal del mundo porque es blanca, porque da sabor, porque trae preservación y sigue funcionando el principio y sigue funcionando esa verdad, pero el valor de la sal ya no es el mismo en el sentido de que el ser humano ya no depende tanto de la sal y es fácil de conseguir, entonces no es tan costoso, porque hay otros medios. Pero la verdad de Dios sigue vigente y es que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, ¿por qué usted y yo somos la luz del mundo? ¿De dónde usted saca la luz? Precisamente. Esta es una imagen correcta. Este sí es el sol iluminando la luna. Los judíos, todos sus cultivos y todo lo que ellos hacen es con un calendario lunar. Calendario lunar. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el sol ilumina la luna y la luna tiene una influencia sobre los cultivos, las periodos, etcétera, etcétera, etcétera para ellos. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz que ilumina a nosotros y como nosotros somos como la luna. ¿Qué luz reflejamos? La de Cristo. O sea, usted no puede ser luz del mundo si no tiene a Cristo. Porque es la luz de Cristo la que nosotros vamos a reflejar. Entonces, eso viene de esa situación del sol y la luna. Porque la luna no tiene luz. La luz que usted ve en la noche, la luna así, que ilumina, es el reflejo de la luz del sol. Y esa es la verdad, esa es la correcta verdad, pero asimismo la luz que hay en nosotros no es luz propia, es la luz de Cristo. De manera que si usted quiere iluminar, tiene que estar con Cristo. No hay otra manera de iluminar. Ahora, la verdad es objetiva, no cambia ni con el tiempo ni con la cultura, los valores cambian, pero la verdad no. Hoy
han cambiado algunos valores. Hoy se acepta el homosexualismo como algo normal. Sin embargo, ha cambiado porque tenemos un presidente que yo no le estoy aquí para decirle que es el perfecto, pero ese presidente, una de las cosas buenas que ha hecho es que no está de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el auge que eso estaba teniendo en este país a través de nuestro presidente actual ha mermado. Él ha dado más capacidad para que se ore en las escuelas, tiene otra perspectiva, hablando de esa área nada más. No estoy aquí, recuerden, no estoy tratando de hablar de política ni de defenderlo, estoy hablando de esa situación, de cómo los valores cambian porque el gobierno anterior le dio un valor diferente a eso. Ahora, esto cambió ahora porque entró un nuevo gobierno y entonces dice, no, aquí no hay hombre con hombre ni mujer con mujer, lo que es normal es hombre con mujer, desde el gobierno. Entonces, cuando venga otro gobierno, puede ser que cambie o puede ser que siga la misma línea. Eso es lo que yo le digo, los valores cambian, pero la verdad de Dios acerca del homosexualismo no ha cambiado. Aunque iglesias la cambien, aunque hombres la cambien, esa verdad no ha cambiado y no va a cambiar, porque es una verdad absoluta. Y si usted quiere aprender de Dios, tiene que entender esto de las verdades. Porque si no, nosotros empezamos, como yo creo que una vez lo mencioné aquí, cuando yo recién me convertí, empecé a leer la Biblia, todo lo que a mí me gustaba, yo decía, amén. Y todo aquello que era como una demanda, que era como que Dios me pedía, yo decía, esto no es para mí hoy. Esto no es para mí. Esto no está actualizado. Entonces, yo creo que en ese tiempo, cuando yo tenía 17 años, yo creo que haciendo ese como yo lo hacía, iba a quedar con una Biblia de pocas páginas, porque la mayoría de las páginas, todo lo que no me gustaba, no me convenía, decía, esto no es para mí. Y todo lo que era de bendición, bueno, que me gustaba, esto decía, esto es para mí. Entonces, así no es que funciona la palabra de Dios. Gracias a Dios, pues he ido aprendiendo. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios está llena de verdades que aunque la sociedad cambie sus valores, esas verdades siguen permanentes y no cambian, porque nuestro Dios no cambia. Y lo que ha puesto ahí sigue permanente, sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá hasta que Cristo venga. Amén. Eso es importante entenderlo si usted quiere conocer a Dios. Dios es la fuente de verdad y toda verdad está arraigada en Él. Cuando algo es verdad, no importa quién lo dice. Eso es lo que a veces a nosotros los seres humanos nos pasa. Que cuando alguien que nos cae mal dice algo que es verdad, dice, eso no, porque el que lo dijo no te gusta. Pero si, aunque un musulmán diga algo, pero si es la verdad, aunque sea musulmán, él dijo la verdad. Un testigo de Jehová dijo algo que es verdad, aunque sea testigo de Jehová, es verdad. O sea, la verdad no depende de quién lo dice, porque hay gente en la iglesia que está diciendo mentira y que te lo pueden decir humildemente, pero no es lo correcto o no está correcto. Entonces, antes de mirar quién dijo, tenemos que mirar primero qué dijo, porque puede ser que esté diciendo la verdad independientemente de quién sea, porque la verdad es una. Amén. Entonces, la mentira pasa lo mismo, no importa quién la diga. Si es el mejor de los cristianos o lo dice con humildad, es mentira. O sea, como yo traté de convencerlo ahorita, diciéndole que con mucho amor, hermanos, créanme, la luna es la que ilumina el sol. Se lo estoy diciendo con cariño. Pero aunque yo se lo diga así, es mentira. Ahora, yo le digo que el sol ilumina la luna. Ya, yo se lo dije con prepotencia, pero es la verdad. Entonces, la verdad es independiente de cómo se dice o quién lo dice. La verdad es una.
Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para conocer al Señor. Juan 14:6, hablamos de la verdad. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo siempre digo que este verso, mis amados, elimina todas las religiones del mundo. No hay religión que pueda subsistir ante este verso. O sea, a no ser que tenga a Cristo en su verdad. Si no hay Cristo, no hay verdad. Y si no hay Cristo, no hay camino. Y si no hay Cristo, no hay vida. Y si no hay Cristo, no llegamos al Padre. Ahí no hay, por eso le estoy hablando de la verdad absoluta de la palabra. Entonces, o la palabra de Dios, o ese libro llamado Biblia, si ese libro llamado Biblia es la verdad de Dios y la palabra de Dios, no hay otro camino. O sea, entiéndame que no hay como medias verdades o más o menos esto puede ser que sí, puede ser que no. Jesús fue bien drástico. Él dijo, no hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, tiene que poner la verdad y pararse en la verdad, porque no hay otra manera de conocer a Dios. El Salmo 119, verso 42 dice, entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. Entonces, cuando usted empieza a confiar en la palabra de Dios, usted puede defender el evangelio, usted puede defender la palabra, usted puede defender su fe y su creencia, pero cuando usted conoce o confía y cree en la palabra de Dios. Ahora, hay una palabra teológica que se llama Trinidad. Esta palabra, muchos dicen, los que no creen en que somos, no creen en la Trinidad y atacan todo esto de la Trinidad, hablan de que esa palabra no está en la Biblia, y es correcto. Esa palabra Trinidad, usted la puede buscar en todas las Biblias y no va a estar, porque es una palabra teológica. Pero no significa que no exista la Trinidad, porque la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos seres tripartitos. Nosotros somos unos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y hay tres agentes santificadores de nosotros, porque nos ve Dios. También como somos creados a la imagen y semejanza de Dios, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y hay tres agentes santificadores. Dice la palabra de Dios, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El agua, ¿qué es el agua? Es la palabra. Entonces, es el espíritu, la palabra de Dios y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y son los tres agentes santificadores. Hay iglesias o denominaciones que se dividieron porque unos dijeron que la santidad era instantánea y otros dijeron no, es progresiva. Entonces denominaciones se dividieron por esto, porque unos creían que la santidad es instantánea y otros decían que era progresiva. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que los dos tienen la razón. Porque el día que usted nació de nuevo y recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted recibe una santidad en el espíritu instantánea. Usted ya es hijo de Dios. Pero es progresiva en el alma, en la mente. Por eso estamos aquí escudriñando la Escritura, para que nuestra alma sea santificada, renovada con la palabra. Y eso es progresivo. Y la gente nos dice, allá va a la iglesia para que le laven el cerebro. Y usted debe decir amén. Gracias al Señor que nos están lavando el cerebro con la palabra de Dios. Ellos lo dicen en manera de crítica, pero a eso hemos venido. Para que nos saquen tanta basura que el enemigo ha traído, que ha entrado por los oídos, por la mente, por los ojos, que diariamente estamos expuestos a tantas dudas, temores, palabras
contrarias, todo lo que usted se imagina va entrando a nuestra mente, a nuestro corazón. Y esa es la lucha del creyente. Y algunos cuando nos volvemos más cuidadosos en el sentido de cuidar lo que vemos, lo que oímos. A mí hay personas que me han dicho, que me dicen cosas y yo no las acepto, pero como soy el pastor y a veces son miembros de mi misma congregación, yo no me voy a poner a discutir con ellos, pero yo en mi mente estoy diciendo, yo no recibo eso, porque es una palabra que va en contra de lo que Dios ha dicho de mi vida. Yo me caí en una bicicleta y me rompí la frente, 8 puntos. Y una hermana cuando me vio me dijo, ay, se le van a caer los dientes también. Y la hermana lo dijo porque ella es odontóloga y el golpe fue tan fuerte que ella me dijo, se le van a caer. ¿Y qué cree que le digo? Amén, que se me van a caer. No, no se cayó ninguno. Pero yo en ese momento no la insulté, no peleé, pero yo en mi mente está diciendo, yo no recibo eso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y ella es una buena mujer, una buena persona, yo la quiero, ella me quiere, pero es que el enemigo puede usar a cualquiera que se deje. Entonces usted y yo tenemos que estar pendientes de qué es lo que nos están diciendo, porque a veces nos están maldiciendo. Hello. Entonces tenemos que tener, cuando usted empieza a tener cuidado, espérese que le tengo que decir algo peor, que a veces es usted mismo el que se maldice. A veces somos nosotros mismos que no puedo, que no lo voy a lograr, que es imposible, que me voy a morir. Ay, me dio dolor de cabeza, será un tumor. Estamos esperando lo peor. Ay, la guerra. Yo siempre digo, si usted ve, mire aquí, no sé aquí, pero hay muchos hermanos que les gusta ver las noticias. Y pueden ver todas las noticias que quiera, pero si usted ve media hora de noticias, tiene que orar 1 hora. Y si ve 1 hora de noticias, tiene que orar 2. Porque si no, usted va a estar en depresión, en una depresión terrible. Porque las noticias que salen ahí no son de Dios. Todas siempre son malas. Mientras más mala, más gente ve las noticias. Entonces, yo siempre digo que los noticieros son para los intercesores. Ahora, si usted no ora ni para darle gracias a Dios por los alimentos, ¿qué hace viendo noticias? Después van donde uno para que uno los desintoxique. Y si usted se intoxicó con esas noticias, mejor busque la palabra, las buenas nuevas de salvación. A eso es que nos tenemos que pegar. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido crisis, hambre, pestilencias. Todo eso siempre ha habido, va a haber y seguirá habiendo más. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner con eso? Ahora, me vienen las noticias, sí, porque alguien me dijo, pero yo no dedico tiempo a eso. Más que, como le digo, pues, sé la regla. Si me pongo a ver media hora, tengo que orar 1 hora mínimo solo por haber visto el noticiero, además de mi tiempo de oración. Entonces, estamos hablando de 3 agentes santificadores. ¿Y qué santifica el cuerpo? El espíritu, correcto. Aquí está. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces esto casi no se dice, casi no se predica, pero yo quiero decirle que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar el templo. Ahí lo dice, que hay que cuidarlo. Porque no es vanidad, es salud. ¿Y sabe por qué es tan importante cuidarlo? Porque hay un pecado que es los pecados sexuales tienen que ver con el cuerpo y por eso es que son tan prohibidos en la Biblia, porque cuando un hombre está con una mujer son uno. Y eso es un pecado contra el cuerpo. Porque todo lo de esa persona se pega espiritualmente. Y a veces no pensamos eso. Y no pensamos que es tan grave. Pero sí es grave y es delicado. Y sobre todo por lo espiritual. La gente se preocupa por las enfermedades, pero no entiende que hay algo peor que eso. Y es lo espiritual que entra a través de eso. Entonces,
Por eso es que es importante cuidar el cuerpo, y usted puede revisar en la Biblia que está ahí cómo Dios habla en contra de ese pecado, por eso mismo, porque atenta contra el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué santifica nuestro espíritu? ¿Cuál es el agente santificador de nuestro espíritu? ¿Qué es lo que hace que nuestro espíritu sea de Dios? La sangre. La sangre es la que nos limpia del pecado. ¿Y cómo está? Aquí está. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, hay tres agentes santificadores. El Espíritu santifica el cuerpo porque nosotros somos el templo. Su sangre es la única que tiene el poder y la capacidad para limpiarnos del pecado. Eso es en el Espíritu. Y el tercer componente que santifica el alma, que es el alma, donde están las emociones, el intelecto, es la palabra, el agua. Entonces Juan 17:17 que dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces usted ahí se da cuenta que hay tres agentes santificadores, que somos seres tripartitos, y como cada uno trabaja en cada uno de nosotros. El espíritu en nuestro cuerpo, la palabra en el alma y su sangre en el espíritu. Ahora, ayer me imagino que, no sé si aquí también toman la Santa Cena los primeros domingos, pastora. Okay. Ayer compartieron como nosotros la Santa Cena. Éxodo 12:7, ¿qué dice Éxodo 12:7? Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Esta fue la instrucción que le dio Dios a Moisés cuando estaba en Egipto, ¿verdad? ¿Cuál era la instrucción? A ver si aquí funciona. Casi no se ve, pero hay tres goticas de sangre, una en cada lado y otra hacia arriba. Hay una profecía en el antiguo, ahí en Éxodo también, que me encanta esta profecía. Éxodo 6:6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Eso es una profecía. Os redimiré con brazo extendido. Ese es Cristo en la cruz. ¿Cómo fue nuestra redención? Los brazos extendidos ¿de quién? De Cristo. Era una profecía. Pero si usted se da cuenta, ahí no se ve muy bien, pero aquí también hay tres gotas de sangre, una en cada lado de la cruz y la otra abajo. Entonces, en el antiguo pacto eran tres, una a cada lado y una arriba, ¿verdad? Y cuando Cristo es crucificado, están las mismas tres gotas, pero ahora está, en vez de estar arriba, está abajo, donde clavaron los pies. ¿Qué significa esto? Muy fácil. En el antiguo pacto es una flecha hacia arriba, porque es el sacrificio del hombre hacia Dios. Pero en el nuevo pacto es el triángulo es hacia abajo, porque ahora es el sacrificio de Dios hacia el hombre. Porque es el Padre que está entregando a su Hijo por nosotros. Y entonces, si usted junta esos dos triángulos, ¿qué se forma? La estrella de David, porque es a través del pueblo de Israel que vino la salvación para el antiguo pacto y para el nuevo pacto por medio de Israel. Es poderosa la palabra de Dios. Sí, es poder. Siempre vamos a encontrar algo. Por eso yo no sé, la gente dice: ay, qué aburrición lee la Biblia. Yo no sé usted qué Biblia está leyendo, porque a mí no me aburre. Yo todas las semanas aprendo algo nuevo. Siempre. Yo no me aburro. ¿Sabe por qué se aburre la gente? Porque no la lee. Porque yo le digo algo, ahí siempre va a haber algo que Dios te va a hablar, algo que vas a aprender, algo que te va a impulsar, algo que te va a animar. A veces son hasta los mismos versos que hemos leído y que hemos escuchado, hemos predicado. No es como que un verso nuevo que nunca más. No. Dios nos habla.
Su palabra tiene tanto poder, es viva. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra. Por eso, eso también me encanta. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. O sea, a lo más profundo. Y ahí es cuando me gusta, porque no solamente me pasa a mí, sino que a veces las personas me dicen, pastor, usted me puso cámara en mi casa, porque lo que predicó era para mí. No, es que la palabra de Dios entra. Yo no tengo que ponerle cámara a nadie. La palabra de Dios entra y a mí también me entra. Eso nos entra a todos. La palabra de Dios es así y también la Biblia dice que es como un espejo que nos refleja. Lo que no entiendo, yo cuando salgo de mi casa, tengo un espejo muy grande ahí en la entrada de mi casa. Y eso me gusta para poder verme que estoy bien. Claro. Ahora no me digan que aquí no se miran en el espejo. Uno se mira a ver, más yo que tengo poco pelo, tengo que ver cómo estás organizado. Bueno, ya tuve el espejo es para otra parte, pero bueno, también para la ropa. Pero en el caso mío, que todavía hay un poquito más, sí, lo que más miro es el pelo que esté bien. Ahora, esta es la parte que yo no entiendo. Cuando nos miramos al espejo y estamos mal peinados, no nos enojamos con el espejo. Nos arreglamos, porque algo está mal, nos damos cuenta y nos arreglamos. Entonces, cuando Dios le habla a uno por el espejo de la palabra, la gente se enoja. No entiendo. Si ese es el espejo, ¿qué nos está diciendo que está pasando? Para que nos arreglemos. Dios nunca nos habla para hacernos sentir mal, humillar, maltratar. Para que nos arreglemos. Es el espejo que nos dice, mira, está mal, arréglate por favor. Entonces, no nos enojamos con el espejo de la casa, pero cuando Dios nos habla por el espejo de la palabra, nos ofendemos. Bueno, eso es allá en las 600 de la 61. Ahora, tenemos, ya voy terminando, el tiempo se nos va. Voy a hablar ahora, estuve hablando de lo que es la verdad, ahora voy a hablar de las presuposiciones hermenéuticas. Y esto también es importante porque al leer la Biblia, ¿qué es lo que nosotros queremos cuando leemos la Biblia? La mejor manera de leer la Biblia es tratar de investigar quién escribió el libro, por qué lo escribió, y yo a través de eso es que voy a recibir entendiendo eso. Desafortunadamente, muchas veces lo que son los capítulos y los versos, la numeración no estaba escrita en la Biblia. La Biblia era un libro o todos estos libros, esta recopilación de libros unidos en este libro llamado Biblia, pero capítulos y versículos no habían y fueron agregados para poder estudiarla, para buscar, para memorizar, para aprender. Pero tiene un problema, que a veces tomamos un verso sacándolo de todo lo que decía el contexto para que diga lo que yo quiero que diga. Y eso es una mala interpretación bíblica. Para yo interpretar la Biblia, yo puedo usar un verso, pero tengo que asegurarme qué decían ahí antes y después para usarlo correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos con un verso que si nosotros no sabemos un poquito de la cultura bíblica, lo vamos a interpretar al estilo 2026, el tiempo de nosotros aquí en Estados Unidos. Y este es este verso. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico por el reino de los cielos. Ahí está el camello y ahí está la aguja. ¿Entra el camello? No entra. ¿Cómo va a meter un camello por el ojo de una aguja? Eso es imposible. Entonces, ¿qué decimos? Pastor, los ricos no entran al reino de los cielos. Pero el ojo de la aguja no es esa aguja que nosotros conocemos. Es la puerta que está allá atrás, que se le llamaba el ojo de la aguja. Y el camello, eso es una puerta grande que se abría una parte más pequeña
para que, como había peligro del enemigo, es más fácil cerrar la puerta pequeña que esa puerta grandota. Entonces abrían la puerta pequeña y el camello entra, pero lo tenían que descargar, se tenía que agachar y tenía que entrar agachado. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, que el rico entra si no adora la riqueza, si se humilla delante de Dios, y muchas veces tiene que despojarse de su riqueza. Entonces, esa es la interpretación que tenemos que darle a los versos, entender cómo era aquella época, qué era lo que estaban hablando, para poderlo asimilar, entender correctamente y aplicar. Este es uno de los versos favoritos de los que tienen una dieta por salud. Los diabéticos, los que tienen problemas de salud, no lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, más lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Y esto le encanta a todos los que no pueden comer azúcar porque se comen el cake en el nombre de Jesús. Y dicen, no, pastor, es que lo que entra por la boca no me contamina, yo me lo como en el nombre de Jesús. Entonces, admiro su fe, pero vamos a ver qué significa esto. ¿Por qué a ellos no los contaminaba lo que comían? Porque tenían una dieta kosher. Ellos no comían donas, ellos no comían nada procesado, ellos comían 1 o 2 veces al día pura comida natural. Pero su contaminación no venía de la comida, por supuesto. A ellos no los afectaba la comida, a ellos los afectaba lo que hablaba. Entonces, vamos a aplicarlo ahora. Si usted come como debe comer, a usted tampoco lo está afectando la comida. A usted lo va a afectar lo que habla. Pero si usted come mal, lo va a afectar. Entonces, si se da cuenta, yo no estoy torciendo la escritura, yo estoy diciéndole cómo eran ellos. A ellos no los afectaba lo que comían porque eran muy estrictos con eso. El lavamiento de las manos, las cosas según la dieta judía, que todo tenía que ser de esa manera. Pero nosotros estamos en el 2026. A nosotros cuando vino el tiempo de la industrialización, la dieta cambió de una manera incorrecta. Y entonces nosotros consumimos una cantidad de alimentos procesados que sí nos hacen daño. Entonces, ¿nos contamina lo que hablamos? Sí, pero también nos contamina lo que comemos. Entonces, ahí yo le hice una interpretación correcta, teniendo en cuenta lo que pasó en el tiempo bíblico y aplicándola al tiempo actual. Y eso es lo que tenemos que tomar la palabra de esta manera, porque si no podemos usar la Biblia. Entonces, cuando el diabetes me ha tocado a mí llamar la ambulancia para sacar al diabético de la iglesia, que le dio un coma. Hello, porque se comió la dona en el nombre de Jesús. Sí, yo no estoy jugando, es verdad que a mí me ha pasado. Entonces, ¿por qué Dios no hizo algo si esa hermana tenía fe? Porque tenía una condición y no podemos probar a Dios en eso. Tenemos que cuidar. Nadie le echa agua al tanque de la gasolina ahora que está tan cara en el nombre de Jesús. A ver, ¿quién le echa agua al tanque de gasolina? Para eso sí no hay fe, pero para lo que no nos conviene hay fe, pero para el carro, si alguien le echa agua al carro, yo le creo que si usted se puede comer todo lo que quiera. Pero todavía no conozco el primer cristiano que llene el tanque de gasolina con agua. Entonces, ¿qué significa eso? Que el carro sí lo cuida y el cuerpo no. Y es que, entiéndame, yo sé que muchos no me van a querer hoy mucho, pero yo sí lo sigo queriendo. Pero lo que pasa es que tenemos que cuidarnos. Concluimos. La verdad no cambia porque el hombre cambie de opinión. Dios no nos llamó a construir nuestra propia verdad, sino a rendirnos ante la verdad que Él nos ha revelado. La creación nos grita que Dios existe, pero solamente Cristo nos revela que Él salva. No nos salva saber que hay un Dios,
nos salva creer en Jesucristo como Redentor. No hay otra manera, no hay otro camino. Hoy la pregunta es, ¿cuál es tu verdad? La pregunta es, ¿estás dispuesto a someterte a la verdad de Dios? Esa es la pregunta para nosotros. Porque en realidad ni siquiera es cuánto sabemos de la Biblia, sino que cuánto de ella creemos, cuánto de ella actuamos, cuánto de ella de verdad hemos adoptado en nuestra vida. Porque conocer y conocer y conocer no es suficiente si no la vivimos. Yo creo es al contrario, mi amado. Mientras más sabemos y menos vivimos, más juicio viene sobre nosotros. Porque más se nos demanda porque más sabemos. Entonces, ¿cómo es que el que más sabe menos practica? ¿Qué es madurez en el cristianismo? No es tanto saber, sino cuánto de lo que tú sabes es real en tu vida. Porque hay gente que lleva años, entonces tienen muchos años en la iglesia y creen que son los más maduros. Pero si no obedecen, no es, puede llegar uno nuevo, pero sabe poquito, pero lo poquito que sabe lo pone en práctica. Bueno, esperemos el otro, yo espero la llamada para el próximo mes. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, mi Dios, que seas tú una vez más bendiciendo a la iglesia, a la senda, esta congregación, a los que se han conectado, a los pastores, líderes, y te pedimos, oh Dios, que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Hoy te pido que todo el que está aquí, el que se ha conectado y el que ha escuchado sea fortalecido, entienda, reciba y practique, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y te pido, oh Dios, que en esta semana podamos ser de bendición para otros en la palabra, con la oración, podamos bendecir a otros. Hay mucha necesidad y nosotros somos los llamados a cubrir esas necesidades. En esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen?